bueno, en este caso no nos está especificando si es el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo reconocemos eso? Necesitamos que nos aclaren si está en estado gaseoso o en estado acuoso. Entonces por ahora le diremos cloruro de hidrógeno. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Nosotros tenemos que completar este cuadro. Tenemos el cloruro de hidrógeno. Acá nos dice que su masa es de 3,5 gramos. Debemos completar el cuadro con el número de moles que hay en esta cantidad de masa, el número de moléculas también en esta cantidad de masa, el número de átomos de hidrógeno, los números de moles de hidrógeno, números de átomos de cloro, números de moles de cloro y también número de átomos de oxígeno, números de átomos y números de moles de oxígeno. En este caso vamos a colocar solamente líneas porque el cloruro de hidrógeno no tiene átomos de oxígeno. Nosotros vamos a tener que ver una relación, siempre acá relacionándolo con moles. Primero vamos a hacer el análisis entonces para el cloruro de hidrógeno. Todos los datos que nosotros vamos a sacar, los vamos a sacar de la tabla periódica y vamos a hacer reglas de 3 simples. Yo necesito saber, ¿sí?, cuál es la masa molar del cloruro de hidrógeno, perdón. Eso lo vamos a sacar de la tabla periódica, ¿sí? La masa molar va a ser igual a la masa atómica de un mol de átomo de hidrógeno más la masa atómica correspondientes a un mol de átomos de cloro. El del hidrógeno es 1 gramo sobre mol, ¿sí?, 1 gramo por mol. Y el del cloro, bueno, eso va a depender de ustedes si lo colocan como 35,45, 35,5 o 36 gramos. Yo por lo general lo trabajo con 35,45, pero eso, bueno, ya depende de cómo ustedes aproximen, o inclusive a veces las profesoras le pueden dar de dato. Entonces la masa molar va a ser igual a 36,45 gramos por mol. Bueno, esta es la masa que está contenida, esta es la masa de cloruro de hidrógeno contenida en 1 mol. Entonces yo necesito saber 3,5 gramos cuántos moles tengo en esa masa. Entonces 36,45 gramos de cloruro de hidrógeno tenemos en 1 mol de cloruro de hidrógeno. Entonces 3,5 gramos X mol. X va a ser igual a 3,5 por 1 sobre 36,45. Bien, entonces, ¿cuántos moles vamos a tener? Recuerden, hacen 3,5 por 1 dividido 36,45. Profe, a mí me da 0,097. Bien, sí, tiene que dar porque sería 3,5 dividido 36, sí, nos tiene que dar en notación por 10 a la menos 1, así que está bien. Dejamos 0,096, ¿sí?, moles. Entonces aquí nosotros vamos a completar con 0,096
96 moles. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del cuadro. En la siguiente parte nos dicen el número de moléculas. Nosotros sabemos, esto lo pueden hacer ya sea con este valor o de todas formas con este. Por las dudas ustedes esto lo llegaron a calcular mal. Entonces nos conviene sí o sí trabajar con el dato que nos están dando. Entonces, ¿cuántas moléculas están contenidas en un mol? El número de Avogadro, Muy no, bien. no recuerdo cuánto era. Bueno, eso ya va a depender de cómo las profes les haya enseñado, cómo ustedes lo manejen. Nosotros sabemos que en un mol de cualquier molécula, ¿sí?, tenemos un número de Avogadro, sea 6,02 o 22, va a depender, ¿sí?, por 10 a la 23. Y acá son partículas. ¿Y a qué me refiero con partículas? Con las partículas podemos tener moléculas, átomos, electrones, iones, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de moléculas, vamos a relacionarlo con moléculas, ¿sí? Entonces, en un mol nosotros tenemos esta cantidad de moléculas. Entonces, pueden trabajar ustedes con estos 3,5 o pueden trabajar con estos 0,096 que acabamos de obtener. Eso ya va a depender de ustedes. Si ustedes calcularon bien esto, va a estar, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, por las dudas, vamos a trabajar con esta cantidad de masa. Nosotros sabemos que en un mol de cloruro de hidrógeno tenemos 36,45 gramos. Entonces, 36,45 gramos de cloruro de hidrógeno contienen un número de Avogadro, ¿sí?, esta cantidad de moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces 3,5 gramos de cloruro de hidrógeno van a contener, o en esta cantidad de masas hay X moléculas. Entonces despejamos, X va a ser igual a, hacemos el producto cruzado, 3,5 por el número de Avogadro dividido 36,45. De esa manera, fíjense que gramos se van a ir con gramos y nos van a quedar solamente moléculas. Y si no, la otra manera que ustedes lo podían hacer es simplemente, yo sé que en un mol tengo esta cantidad de moléculas, entonces en 0,096 moles X, y solo multiplican 0,096 por el número de Avogadro. ¿Cuánto les da esto, chicos? Vean que esto, gramos, gramos y gramos se nos van a ir, entonces nos van a quedar solamente moléculas. ¿Cuánto les da, chicos? Les da 5,78 por 10 a la 22. Sí, bien. Bien, moléculas de cloruro de hidrógeno. Bien. Y ustedes entonces tienen que completar con este valor, ¿sí? Colocan este valor en la tabla, en el cuadro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular el número de átomos de hidrógeno.
Esto lo pueden hacer de varias formas, ¿sí? Lo pueden hacer con varias reglas de 3 simples o con una directamente. Lo que sí vamos a primero considerar una molécula, ¿sí? Una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Esto es considerando una molécula, ¿sí? Una molécula de cloruro de hidrógeno va a tener un átomo de hidrógeno y va a tener un átomo y un átomo de cloro. Ahora, si yo hago el análisis para un mol de moléculas, yo voy a tener un mol de átomos de hidrógeno y vamos a tener un mol de átomos de cloro. ¿Por qué les doy esto? Para que ustedes más o menos puedan visualizarlo sin necesidad de hacer regla de 3 simple. Para algunos compuestos van a poder hacerlo. Bueno, entonces, hasta ahora nosotros sabemos que tenemos 5,78 por 10 a la 22 moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces, si hacemos con esta relación, nosotros tendríamos que tener esta cantidad de átomos de hidrógeno y esta cantidad de átomos de cloro. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es haciendo esto. Por ejemplo, nosotros decimos que, no lo voy a hacer con el ejemplo, sino vamos a hacer con el mismo. Nosotros sabemos que en una molécula de cloruro de hidrógeno tenemos un átomo de hidrógeno. Entonces, en esta cantidad de moléculas de cloro tendremos X átomos de hidrógeno. Entonces X va a ser igual a 5,78 por 10 a la 22 moléculas por un átomo de hidrógeno dividido una molécula de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Lo pueden hacer también de esta manera. Si ustedes lo entienden mejor así, lo hacen así, ¿sí? En una molécula de cloruro de hidrógeno yo tengo un átomo de hidrógeno, entonces en esta cantidad de moléculas yo voy a tener X átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendremos en total? (5,78 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno? ¿Se entendió esto, chicos? Es solo regla de 3 simple, pero ustedes tienen que tener en cuenta los conceptos básicos, ¿sí? Guíense con esto, traten de analizar una sola molécula. Que aquí tendríamos esta misma cantidad.
Ahora vamos a ver cuántos moles de hidrógeno vamos a tener. Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo acá. En un mol, sería ya este análisis que tenemos acá. En un mol de moléculas, o en un mol, ¿sí? Le quitemos el moléculas para que no se confundan. En un mol de cloruro de hidrógeno, yo voy a tener un mol de hidrógeno y voy a tener un mol de cloro. Entonces me fijo, hacen la regla de 3 simples si ustedes quieren, y si no, esto ya es directamente, ¿sí? Yo digo, en un mol de cloruro de hidrógeno, yo tengo un mol de hidrógeno. Entonces en 0,096 moles de cloruro de hidrógeno tenemos X. Entonces X va a ser igual a 0,096 moles de cloruro de hidrógeno por un mol de hidrógeno dividido un mol de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Moles y moles se van, entonces nos va a quedar solamente moles de hidrógeno. Va a ser igual a 0,096 moles. Y lo mismo va a pasar con el número de átomos, porque yo sé que voy a tener la misma cantidad de moléculas, esta cantidad de moléculas, y por cada molécula yo voy a tener un átomo de cloro. Entonces voy a tener esta misma cantidad de esta misma cantidad de átomos de cloro, y lo mismo va a suceder con los moles de cloro. Yo sé que tengo en 3,5 gramos tengo 0,96 moles de cloruro de hidrógeno. Por cada mol yo voy a tener un mol de cloro, o un mol de átomos de cloro. Por lo tanto voy a tener, si tengo 0,096 moles, voy a tener 0,096 moles de átomos de cloro. ¿Se entendió, chicos? Por ahora, como les decía, toda esta parte es bien. Esta parte es solo regla de 3 simple, pero sí tienen que tener en cuenta si estamos hablando de por cada molécula tenemos un átomo o dos átomos. Ahora vamos a ver el siguiente, ¿sí? Vamos a analizar el ácido perclórico. Bien. Para el ácido tenemos 5,6 por 10 a la 27 moléculas de ácido perclórico. Bien, lo que vamos a hacer primero es encontrar entonces los moles primero, y después de los moles vamos a encontrar la masa. En un mol de cualquier sustancia, ¿cuántas moléculas tenemos?
vamos a tener un número de Avogadro, o sea 6,02 por 10 a la 23 moléculas. No, aún no dimos clases de nomenclatura. De todas formas, si terminamos de ver esto y quieren ver lo de nomenclatura, lo pueden hacer. Puedo ayudarlos a resolver los ejercicios que tienen en la guía, pero clases de nomenclatura en realidad nosotros sí lo dimos, y los dimos en las vacaciones. Están los videos en el canal, están divididos, son 5 clases donde van a ver todos los compuestos que ustedes vieron ahora en las clases del seminario de nomenclatura. Hay también ejercicios resueltos. Tenemos la teoría y hay una parte que está de la teoría, y ahí a continuación resolvemos varios ejercicios. Bien, acá entonces tenemos que un mol... Muchas gracias, doctor. Entonces, en X moles tenemos este número de moléculas. O sea, yo necesito saber cuántos moles equivalen o están contenidas esta cantidad de moléculas. X va a ser igual a, se multiplican cruzados y se divide por el que se cruza con la X. Bueno, en este caso ven, moléculas con moléculas se nos van a ir y nos va a quedar solamente moles. Tenemos 5.6 exponencial 27 por 1 dividido 6.02 exponencial 23. Nos va a dar 9.302,33 moles. No se asusten si el número les da muy grande, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos que en un mol tenemos esta cantidad de moléculas, 6,02 por 10 a la 23. Este número es muy grande, muy grande. Y acá, al tener por 10 a la 27, tenemos 10.000 veces más moléculas. Por lo tanto, tendríamos que tener, si esto es en un mol, teóricamente tendríamos que tener casi 10.000 veces más moles, ¿sí? Profe, buenas tardes, disculpe una consulta. Sí. ¿Molécula y mol son lo mismo o va moles? O sea, no. Moles y moléculas son dos unidades completamente distintas, ¿sí? Ah, bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, lo que pasa es que sí o sí ustedes, cuando hablan de una molécula, por ejemplo, acá tenemos el agua, H2O, así nada más es la fórmula molecular del agua. Con esto yo estoy diciendo que tengo un átomo de oxígeno y tengo así, 2 átomos de hidrógeno. Esto es una molécula. Pero cuando yo hablo de moles, pero esto es infinitísimamente súper chiquitito, súper pequeño. O sea, nosotros no podemos mirar una molécula de agua. Entonces usamos una cantidad, moles, cuando ya nos hacemos referencia a mayores cantidades. Es como, por ejemplo, ¿viste el azúcar? Vos el azúcar no te manejás con, no sé, 1.000.000 de cristales de azúcar. Vos te manejas con cantidades ya sea en masa, en gramos, o inclusive cuando vamos a comprar podemos manejarnos en 10 kilos o inclusive en un fardo. Y sabemos que en un fardo hay 10 bolsas. Bueno, los moles, o sea, sé que es una comparación burda, pero los moles es esa unidad, es como referirnos de cierta manera a fardos, a bolsas, ¿sí? Pero sí algo tiene que quedar claro que moles no es lo mismo que moléculas, ¿sí? Un mol es una unidad que contiene un número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Yo acá puedo tener
un mol de, bueno, en este caso, y acá pueden ser moléculas, pueden ser cualquier partícula. Gracias, profe. Lo que sí esto, recuerda eso, un mol contiene esta cantidad de moléculas. Así que no importa qué compuesto vos tengas, un mol de ese compuesto sí o sí va a contener un número de Avogadro de moléculas. Bien. Pasamos entonces ahora, bueno, ya tenemos la cantidad de moles, así que ahora vamos a poder pasar a calcular la masa. Calculamos la masa molar del ácido perclórico. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno, sería más bien un mol de átomos, ¿sí? Un mol de átomos de hidrógeno más un mol de átomos de cloro más 4 por la masa de un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces la masa molar va a ser igual a 1 gramo por el hidrógeno, 35,45 gramos por el cloro, más 4 por 16 gramos. Todo esto obvio relacionando sobre un mol, ¿sí? Estamos analizándolo sobre un mol. Entonces tenemos 1 más 35,45 más 4 por 16 es igual a 100,45 gramos, pero como les había dicho, esta es la masa de un mol de ácido perclórico. Entonces, ahora pueden trabajar de nuevo con este dato que les están dando, ¿sí? O pueden trabajar con este dato, eso ya va a depender de ustedes. O sea, con lo que acaban de calcular. Nosotros sabemos entonces que en un mol tenemos un número de Avogadro, o sea que 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 100,45 gramos, ¿sí? Recuerden que esto es lo que está contenido en un mol, entonces yo lo puedo relacionar con masa directamente. Entonces 5,6 por 10 a la 27 moléculas ¿qué masa tendrá? X va a ser igual a, acá multiplicamos cruzado, 5,6 por 10 a la 27 por 100,45 gramos dividido un número de Avogadro. Y si no, como les decía, utilizaban la relación con los 9302. En ese caso, lo único que iban a hacer era este número de moles, lo multiplicaban por su masa molar. E iba a ser exactamente lo mismo. Les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto les da X? A mí sería 9,34 por 10 a la quinta. Así me da a mí. 9,34 por 10 a la quinta. Sí, lo puedes dejar así, no hay problema. A lo demás, chicos, es lo mismo, ¿sí? Si les da así. En 934.418 o dejarlo 6, es lo mismo que redondearlo y dejarlo así, para no trabajar con un número muy grande. 9,34 y ustedes saben que la coma tiene que correr esos lugares, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Por 10 a la quinta. Es exactamente lo mismo. Y estos son en gramos, ¿sí? Inclusive después lo pueden pasar a kilos si quieren, es exactamente lo mismo, pero acá nos pedían en gramos.
Entonces pueden dejarlo de esta manera o pueden dejarlo así, no hay problema. Bien, pasamos a calcular entonces. Ahora sí tenemos el número de átomos de hidrógeno. Vamos a ver los números de átomos de hidrógeno. Nosotros otra vez tenemos que analizarlo como si tuviésemos solamente una molécula del ácido perclórico. En este caso, en esta molécula de ácido perclórico, nosotros vamos a tener un átomo de hidrógeno, ¿sí? Van a tener un átomo de cloro. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 4. Muy bien. 4 átomos de oxígeno. Bueno, entonces en este caso, cuando ustedes lo analicen, tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Nosotros ya tenemos la cantidad de moléculas porque es lo que nos dieron de dato. Bueno, entonces nosotros vamos a considerar en una molécula tenemos un átomo de hidrógeno. Entonces, en 5,6 por 10 a la 27 moléculas, ¿cuántos átomos vamos a tener? Pueden dejarlo como X o ustedes directamente pueden buscar de ahí directamente la relación. Si quieren hacerlo con regla de 3 simple lo hacen, y si no, acá la relación es directa. Sí, profe, ¿no tendría que ser 5,6 por día a la 27? Sí, va a ser lo mismo, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer la regla de 3 simple, le va a dar lo mismo porque acá estoy multiplicando por 1 y dividiendo por 1, ¿sí? Nos va a dar lo mismo, nos va a dar 5,6 por 10 a la 27 átomos, ¿sí? Átomos de hidrógeno. Y eso, fíjense que va a pasar lo mismo con el cloro, porque la relación también sigue siendo 1,1. En una molécula del ácido yo voy a tener un átomo de cloro. Entonces, en 5,6 por 10 a la 27 moléculas, voy a tener también 5,6 por 10 a la 27 átomos de cloro. Pero ¿qué va a pasar ahora con el oxígeno? Ahora sí la relación con el oxígeno no es de 1 en 1. ¿Por qué? Porque por cada molécula yo tengo 4 átomos. Entonces, bueno, ahora hacemos para el oxígeno. Entonces, en una molécula tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, en 5,6 por 10 a la 27 27 moléculas tendremos, bueno, X átomos. Resolvemos y simplemente vamos a hacer 5,6 por 10 a la 27 por 4. Y bueno, lo vamos a dividir por una molécula se va a ir y solo nos va a quedar átomos, ¿sí? O sea, solo es cuestión de, en este caso, multiplicarlo por 4. ¿Cuánto les da eso?
2,24 por 10 elevado a la 28. Muy bien. Bien. Y estos van a ser átomos de oxígeno. Bueno, yo hice ya todos los que son los átomos, ¿sí? Yo ya me salté átomos de hidrógeno, átomos de cloro y átomos de oxígeno. O sea, ya me salté la parte de átomos, me quedan ahora la parte de los moles, ¿sí? Necesito moles de átomos de hidrógeno, moles de átomo de cloro y moles de átomo de oxígeno. La relación vamos a hacer exactamente la misma. Ahora ya no analizamos con una molécula, ahora analizamos en un mol. Entonces, en un mol de ácido perclórico, nosotros vamos a tener un mol de átomos de hidrógeno. Vamos a tener un mol de átomos de cloro. ¿Y cuántos moles de átomos de oxígeno? 4. Muy bien. 4 moles de átomos de oxígeno. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esta relación. Bien, ya calculamos los moles, creo, del ácido. Lo calculamos acá. Bueno, yo no completé en la tabla. Pero tenemos esta cantidad de moles. Obvio, si ustedes lo hicieron bien, usamos este. Si no, tenemos que usar el dato original que nos dan. Bueno, entonces nosotros tenemos estos moles. Por lo tanto, en esta cantidad de moles del ácido, ¿cuántos moles vamos a tener de hidrógeno? 1. En un mol del ácido yo voy a tener un mol de átomos de hidrógeno. Entonces, en esta cantidad de moles, tengo que tener la misma cantidad de La moles. misma cantidad de átomos. Muy bien, la misma cantidad de moles de átomos, ¿sí? Ya no estamos hablando de átomos. El átomo es si yo me estoy refiriendo a una sola, ¿sí? Estamos hablando de moles. Ok, tengo esta cantidad de moles de átomos de hidrógeno. Bien. Y también tendré la misma cantidad de moles de átomos moles de cloro. Y para el oxígeno, yo sé que por cada mol por cada mol voy a tener 4 moles. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno voy a tener? Esto, si ustedes lo quieren hacer con regla de 3 simple, lo hacen, y si no, solo lo multiplican por 4, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en un mol del ácido vamos a tener un mol de oxígeno. Entonces, en esta cantidad de moles del ácido, perdón, acá son 4 moles de oxígeno. Entonces, en un mol del ácido yo voy a tener 4 moles de oxígeno. Entonces, en esta cantidad de moles de ácido, ¿cuántos moles de oxígeno voy a tener? X va a ser igual a este número de moles por 4 moles de oxígeno dividido un mol de ácido.
¿Eso cuánto les da? 37.209. Bien. Si lo quieren escribir en notación científica, lo dejan como 3,7 por 10 a la 4, y si no, lo dejan así, ¿sí? 37.209. Coma 32 si quieren, y si no, es que esto es tan chiquitito, o sea, el número, digo, este es tan grande que hace que esto sea tan chiquito que si no lo quieren tener en cuenta, bueno, no lo tengan en cuenta. Moles de oxígeno. Bien. Vamos a hacer ahora el siguiente, la última parte ya del cuadro, que nos está dando de dato, creo que los moles de agua oxigenada. Sí, 3,8 moles de agua oxigenada. Bien. 3,8 moles de agua oxigenada. Recuerden que esto se llama agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿sí? En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es -1, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a verlo trabajar con un estado de oxidación -2, pero en este caso está actuando con un estado de oxidación de -1. Bueno, lo que vamos a hacer primero es calcular la masa molar. Entonces, la masa molar del peróxido de hidrógeno va a ser, bueno, ya sé que es decir, tenemos 2 moles de hidrógeno, entonces va a ser 2 por 1 gramo sobre mol, más 2 por 16 gramos sobre mol. Entonces, ¿de cuánto va a ser la masa molar? De 34. Bien, 34 gramos por mol, ¿sí? Esta es la masa que nosotros tenemos en un mol de agua oxigenada. Bueno, entonces, esta es la masa en un mol. Nosotros queremos saber su masa en 3,8 moles. 34 gramos va a ser la masa que tenemos en un mol de peróxido. Entonces, ¿cuántos gramos vamos a tener en 3,8 moles? Va a depender de ustedes cómo lo organicen esto. Ustedes pueden colocar en un mol tengo 34 gramos, entonces 3,8 moles X. De todas formas le va a dar el mismo resultado. Hacemos 34 gramos por 3,8. $129,2 moles. Perdón, gramos. Disculpen, gramos. ¿Sí? Moles con moles se van, entonces nos queda solamente gramos. Moles y moles se van, y entonces esta va a ser la masa de 3,8 moles de agua oxigenada. Vamos a pasar entonces ahora a calcular el número de moléculas. Bien. El número de moléculas. Nosotros sabemos que en un mol de cualquier compuesto, en este caso agua oxigenada, tenemos un número de Avogadro de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en 3,8 moles de agua oxigenada, ¿cuántas moléculas tendremos? X. X va a ser igual a número de Avogadro por 3,8 moles, bueno, dividido un mol.
Moles y moles se nos van a ir y nos va a quedar solamente moléculas. A mí me da 2,28 por 10 a la 24. Muy bien. 2,28 o 2,29, ¿sí? Porque tenemos el 7 detrás del 8, así que cualquiera de los dos. 2,28 por 10 a la 24 moléculas. Bien. Estas son moléculas de agua oxigenada. Perfecto. Vamos a pasar ahora entonces a la cantidad de átomos de hidrógeno, la cantidad de átomos de oxígeno, porque cloro sabemos que el agua oxigenada no tiene átomos de cloro. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Nosotros sabemos que en un mol, ¿sí? Siempre hacemos el análisis, perdón, en una molécula. En una molécula de agua oxigenada, ¿sí? Estamos analizando una sola molécula. En una molécula de agua oxigenada, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? ¿Sí? En una molécula de agua oxigenada solamente tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y también tenemos solamente 2 átomos de oxígeno. Entonces, en una molécula tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces podemos usar este valor. En una molécula tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, en esta cantidad de moléculas ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener? 2. Vamos a hacer el 2,28 por 10 a la 24 por 2 átomos, perdón, por 2 átomos de hidrógeno, por 2 átomos de hidrógeno dividido una molécula de agua oxigenada. Entonces, 2,28, 2,29, como ustedes lo hayan redondeado, por 10 a la 24 por 2. Entonces vamos a tener en total 4,56 por 10 a la 24 Átomo de hidrógeno. muy bien, átomos de hidrógeno. Si quieren colocar átomos, colocan todo completo la palabra átomo, ¿sí? Bien. Entonces, y ahora hacemos lo mismo con el oxígeno, pero nosotros ya sabemos que en una molécula tenemos 2 átomos de hidrógeno, en una molécula de agua oxigenada tenemos 2 átomos de hidrógeno y también tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué cantidad de átomos de oxígeno vamos a tener? La misma que la de hidrógeno, porque la relación es 2,2, teóricamente sería como 1,1 de relación, ¿sí? Hacemos igual si ustedes quieren la misma regla de 3 simple, pero de todas formas no va a quedar exactamente lo mismo, solo que con hidrógeno. Con oxígeno, perdón. Entonces tengo 2 átomos de oxígeno, acá voy a cambiarlo por 2 átomos de oxígeno y me va a dar el mismo resultado, pero de oxígeno. Bueno, ahora vamos a hacer la relación
para moles. Yo sé que en un mol de agua oxigenada, tenemos 2 moles de hidrógeno. Y también tenemos 2 moles de oxígeno. Entonces, en un mol de oxigenada tengo 2 moles de hidrógeno y tengo 2 moles de oxígeno. A nosotros nos dan de datos que tenemos 3,8 moles de agua oxigenada. Bueno, voy a casi. Entonces tenemos que en un mol de agua oxigenada tenemos 2 moles de hidrógeno. Entonces en 3,8 moles, ¿cuántos moles vamos a tener de hidrógeno? $7,6 moles de hidrógeno. Muy bien, serían los 3,8 por 2, ¿sí? Perfecto. Dividido en 7,6, perfecto. ¿Y cuántos moles vamos a tener de oxígeno? También 7,6. Muy bien, también, ¿sí? 7,6, perfecto. Y bueno, como les había dicho, cloro no tenemos, entonces no analizamos. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta, algún otro ejercicio que quieran ver del TP1? Pueden buscar, sí, del TP1, del TP2, de nomenclatura, TP3, TP4. Profe, una consulta, disculpe. Sí. A la hora de hacer los cálculos con el número de Avogadro, ¿la calculadora en qué modo tiene que estar? ¿En el modo de notación científico o en el modo normal? ¿O en el modo de número decimales? Te conviene que esté en el modo normal. ¿En modo normal? Sí, en el modo normal. Si el número es muy, muy grande, te va a dar en notación científica de todas formas. Sí. ¿Sí? Sí, porque hay un ejercicio que le dio un resultado a usted y a mí no, a mí me dio otro resultado, no me acuerdo ¿En qué cuál es? punto es. No me acuerdo. Ya Acá lo dice, había puesto en modo notación científica, me daba el mismo resultado que lo usted. Y a lo ver, puse en modo normal y me daba otro resultado. creo que era este de acá. A ver, puede ser que... ¿Este? De acá, 9,34 por 10 a la 5. No me acuerdo. Claro, Bueno, creo que puedes sí. ponerlo, como te digo, en modo normal. Si el número es muy grande, lo más probable es que tu calculadora te dé notación científica, ¿sí? Por ejemplo, este número es grande, pero la calculadora acepta más cifras. Entonces, si yo tendría más cifras acá, más grande esto, me va a dar en notación científica. O si fuese mucho más chico el número, probablemente te dé notación científica.
Claro, porque sí, recién estaba sacando cuenta y sale, a usted le sale 9,34 y a mí me sale 93,44. Como que la coma se corre un poco, digamos, Sí, sí, en mi calculadora. sí, sí, yo te recomiendo el modo normal. Mi calculadora está en modo normal en realidad. Este resultado me dio así. Ah, A mí me dio así primero, pero a alguien le dio notación científica, entonces yo lo dejé en notación científica también. Coloqué los dos resultados. bien. Así que eso va a depender de la calculadora. ¿Sí? Yo te recomiendo que lo dejes en modo normal porque si vos lo pones en notación científica, o sea en SCI, ¿sí? Porque está ese modo, Mm. todos te van a dar. O sea, por ejemplo, cuando vos calcules esto, te va a dar en notación científica. Esto, bueno, este obvio, este sí o sí, porque es un número muy grande, sí o sí te va a dar en notación científica. Pero, por ejemplo, este de acá también te va a dar en notación científica. Bien. Entonces, de todas formas vos si no después lo pasás a notación científica o corroborás, porque a veces puede ser que la respuesta esté en eso. Claro. Bien. ¿Quieren ver algún otro ejercicio, chicos, del práctico 1? No, profe, yo tenía un ejercicio de los problemas adicionales del práctico 3, Del práctico 3, ¿ok? sí, Sí, el 7. 7 de, ok. Los demás chicos pueden ir viendo qué ejercicios tienen. Vamos a tratar de hacerlo los más que podamos. Estas son clases de repaso, ¿sí? Porque sé que no terminaron de ver el práctico 5. Del práctico 3 me dijiste, ¿no? Bien, ¿cuáles de los ejercicios adicionales? ¿Qué punto era? El 7. ¿El 7? ¿Este? No, este no sé si es. Sí, profe. ¿Justo ese? Bueno, es que las tengo todo en una sola y son es un poco complicado de ver la pizarra. Ok, el punto 7. Dice, indique justificando cuál es la afirmación correcta. Se comparan los momentos dipolares de las siguientes moléculas. Bien, yo la voy a volver a copiar la consigna para poder explicarlo, ¿sí? Bien, tenemos acá dos moléculas, el trifluoruro de boro y el trifluoruro de fósforo. Y acá tenemos cuatro enunciados. Nos dice, ambas tienen momento dipolar mu igual a 0, ambas tienen momento dipolar mu distinto de 0, y acá nos está diciendo que el momento dipolar de la primera molécula del trifluoruro de boro es igual a 0 y el otro nos está diciendo que es distinto de 0, o nos dice que de este es distinto de 0 y de este es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tener que graficar la molécula. Y ya considerando, como estamos viendo lo del momento dipolar, ya vamos a tener que considerar la TREPEP, ¿sí? Igual ustedes pueden hacerlo de manera horizontal y vertical y después teniendo en cuenta la TREPEP lo pueden acomodar, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos el boro y está unido a 3 flúor. Bueno, ¿cuántos átomos tiene el boro en su última capa? Perdón, ¿cuántos electrones tiene el boro en su última capa? ¿En qué grupo está el boro? 3. 3, ¿sí? Entonces yo tengo 3 electrones y justo está unido a 3 flúor. Bueno, acá también hay algo que no les dije recién, pero ustedes tienen que ver cuál va a ser el átomo central y cuáles van a ser los átomos periféricos, ¿sí? El átomo central va a ser el que nosotros tengamos menos cantidad. En este caso yo tengo acá un solo átomo de boro, por lo tanto este va a ser nuestro átomo central. Y tiene 3 electrones y
o sea que va a formar hasta 3 enlaces, puede formar hasta 3 enlaces. Y acá sabemos que está unido a 3 átomos de flúor. Entonces tenemos un flúor aquí, un flúor acá y un flúor aquí. Entonces tenemos un enlace, acá otro enlace y acá otro enlace. Y el boro, recuerden que el boro no puede cumplir el octeto, ¿sí? Es una excepción al octeto. Porque al tener solamente 3 electrones, no puede formar más de 3 pares, o sea, de 3 enlaces. Bien. Podemos hacer acá entonces el del número de electrones totales, o sea, el número de electrones de valencia puestos en juego. N, o electrones de valencia, va a ser igual a... El boro tiene 3 electrones, más... ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? 8. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Está en el grupo 7, por lo tanto tiene 7, 7. 7. Sí, Y como lo vi tengo mal. 3, voy a tener acá entonces en total 24. Lo voy a dividir por 2 para saber en total cuántos pares de electrones tenemos que tener. O sea que tenemos que tener en total 12. Ya tenemos 3 aquí. O sea que le tengo que restar 3. 3 pares ya están compartidos, o sea 3 enlaces ya están compartidos. Entonces tengo 9. Por lo tanto, estos 9 pares de electrones los tengo que dividir entre estos 3 flúor. Y 9 dividido 3 va a ser 3. Y de esa manera el flúor ya completa su octeto. Nosotros sabemos igual que el flúor tiene 7 electrones, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con el que compartió con el boro ya va a tener los 8. Bien. Vamos a la pregunta. Este compuesto, ¿sí? Esta molécula, ¿tendrá momento dipolar? ¿Cómo vamos a graficar el momento dipolar? Bueno, el momento dipolar es, como nos dice, tengo que ver cuál de los dos es más electronegativo. Y ese átomo electronegativo va a tener tendencia a atraer los electrones. Por más que nosotros sepamos que es un enlace covalente y que los dos van a compartir, a veces ¿sí? Se genera un momento dipolar porque uno de esos átomos es más electronegativo que el otro. Entonces, en este caso, el flúor es más electronegativo que el boro, por lo tanto va a atraer con más fuerza a los electrones de valencia. O sea que acá se va a generar un dipolo o una densidad de carga negativa. Este flúor va a atraer con mayor fuerza los electrones compartidos y lo mismo va a pasar con este. Pero en este caso nosotros tenemos una molécula simétrica. El momento dipolar, no sé si todos hicieron física o por lo menos tuvieron física en la secundaria. El momento dipolar son fuerzas. Entonces yo puedo partir de esta primero, ¿sí? Tengo una fuerza vertical. Y estas 3 fuerzas son exactamente iguales. Entonces tengo la primera que es vertical, luego tengo esta. Y luego tengo esta. Si mi fuerza o si mis momentos dipolares se cierran, o sea, se hacen cero, entonces este momento dipolar va a ser igual a 0. Además, acá yo tengo una molécula simétrica, por lo tanto yo ya puedo deducir que su momento dipolar va a ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el trifluoruro de fósforo. Bueno, vamos a hacer primero el lado de los electrones de valencia. El fósforo, ¿cuántos electrones tiene en su última capa o cuántos electrones de valencia tiene?
el fósforo tiene 5, ¿sí? Está en el grupo 5A o en el grupo 15, entonces eso significa que tiene 5 electrones en su última capa. Más, y tenemos el flúor tiene 7, como yo tengo 3 átomos de flúor, va a ser 3 por 7. 3 por 7 es 21, 21 más 5 es 26, o sea que yo en total tengo 26 electrones de valencia. Lo voy a dividir por 2 para saber cuántos pares voy a tener en total, cuántos enlaces o cuántos pares de electrones voy a tener. O sea que voy a tener 13, ¿sí? Pero yo sé que mi átomo central es el fósforo. Profe, ¿no había una forma numérica de calcular mu? El mu, sí hay, pero es una fórmula muy complicada. Entonces a ustedes lo que les conviene hacer el mu es simplemente ver si esta molécula es simétrica o no, sin necesidad de calcular los momentos dipolares o sin que ustedes tengan que graficar. Estos gráficos de todas formas no son complicados, pero ahora vamos a ver en este caso, ¿sí? Si ustedes ven esto, tienen una molécula completamente simétrica, el mu va a ser igual a 0. ¿A qué nos referimos con molécula simétrica? A que no vamos a tener pares de electrones compartidos, o que el momento dipolar se nos va a hacer prácticamente 0. ¿Por qué? Porque tengo algo simétrico. O sea, yo sé que esta fuerza es la misma que esta fuerza de atracción y es la misma que esta fuerza de atracción. Como van a tener sentidos distintos y los ángulos que forman entre los tres enlaces, este ángulo y este ángulo y este ángulo, son iguales, entonces se van a anular todas las fuerzas. Ahora vamos a ver este caso, ¿sí? Tenemos el fósforo, y está unido a 3 átomos de fósforo. O sea que vamos a tener sí o sí 3 enlaces. Esto me queda 10. 10 dividido 10 dividido 3 está como número entero aproximadamente 3. Y me va a sobrar 1, ¿sí? O sea, nosotros vamos a colocar acá el fósforo y tenemos el flúor. Bueno, ¿cuántos electrones tenía el fósforo? 5. Y yo podía formar hasta 3 enlaces porque estaba unido a 3 átomos de flúor. Entonces voy a tener aquí, aquí y aquí, y voy a tener 2 electrones no compartidos, o un par de electrones no compartidos. Tengo flúor, tengo flúor, tengo flúor. Cada flúor ya completó su octeto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta y esta? Que nosotros sabemos por TREPEB que los pares de electrones no enlazantes repelen con mayor fuerza a los pares de electrones o a los enlaces, ¿sí?, que sí están compartidos, o a los pares de electrones enlazados. O sea, ¿sí?, va a repeler con mucha fuerza a este y va a repeler con mucha fuerza a este, lo que va a hacer que la molécula se vaya a desplazar, o que más bien los enlaces se desplacen formando esto, un ángulo así. O sea, se van a separar lo más que puedan de este electrón, y eso va a hacer que esta molécula ya no sea simétrica. ¿Por qué? Porque el ángulo que nosotros tengamos, el ángulo de enlace que tengamos, vieron que acá yo les había dicho que este ángulo de enlace iba a ser el mismo, iba a ser el mismo, iba a ser el mismo. En cambio acá, este ángulo que nosotros tenemos acá, sí va a ser el mismo que este, pero el ángulo que tengamos acá con respecto a este va a ser completamente distinto. Entonces, al tenerlo así de esa manera, nuestra molécula ya no va a tener una simetría.
y eso va a provocar que nosotros sí tengamos un momento dipolar. Cuando yo grafique esos momentos dipolares, tengo este acá y este. Yo voy a graficar, por ejemplo, este primero, que va a ir hacia abajo. Con la misma fuerza, pero con otro ángulo, voy a tener este. Con la misma fuerza, pero con otro ángulo, voy a tener este. Y cuando yo quiera cerrarlo, cuando yo tenga que cerrar este con este, ¿ven? Ahí sí voy a tener el momento dipolar. Perdón, va en este sentido. Así se cierra. Va a ir en ese sentido. En cambio acá se cerraba solo. No necesitaba yo otro vector para cerrar. Ese que está en negro es el momento dipolar total. Este es el momento dipolar total y va a ser distinto de cero. En cambio acá se me cerró solo los momentos dipolares, o sea que llegó justo al cero. En cambio acá yo necesitaba esta cantidad. Este es mi vector total. Acá la sumatoria de los momentos dipolares me va a dar 0, mientras que acá la sumatoria de los momentos dipolares me va a dar distinto de 0. Por lo tanto, este sí va a ser un enlace covalente polar, porque el boro y el flúor tienen completamente electronegatividades completamente distintas y hay una diferencia dentro de todo grande, pero va a ser una molécula no polar, porque es una molécula simétrica. Mientras que este va a ser un enlace covalente polar y a la vez va a ser una molécula polar. ¿Por qué? Porque presenta un momento dipolar. Bien, entonces acá ambas tienen momento dipolar igual a 0, eso va a ser falso, porque esta molécula sí presenta un momento dipolar distinto de 0. Ambas tienen momento dipolar distinto de 0 falso, porque esta molécula presenta un momento dipolar distinto de 0, es un momento dipolar total igual a 0. Entonces nos quedan solamente el inciso C y el D. ¿Cuál va a ser el correcto? El C. El C. Esto es momento dipolar igual a 0 y esto es momento dipolar distinto de 0, ¿sí? Recuerden eso que las profes les dijeron. Una cosa es enlace covalente polar o no polar y otra cosa es molécula polar o molécula no polar, ¿sí? La polaridad va a depender de las electronegatividades de los átomos que forman el enlace. Pero si la molécula es simétrica, es decir, yo tengo no tengo pares de electrones compartidos, o inclusive puedo tener pares de electrones compartidos y gracias a ellos mi molécula de todas formas hacerse simétrica. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, bueno, este era el inciso C. ¿Cuál es ese ejemplo que les digo que tengo pares de electrones compartidos y la molécula va a ser polar? Creo que está acá uno de estos ejercicios. Esta. ¿Ven? Acá yo tenía pares de electrones, ¿sí?, no compartidos, que por ejemplo, este par y este par repele con la misma fuerza a este y a este, y este par repele con la misma fuerza a este enlace y a este enlace. Eso hace que todos los ángulos entre estos enlaces sean iguales. Por eso es que esta va a ser una molécula simétrica y va a ser una molécula no polar. No va a presentar un momento dipolar. ¿Ven lo que está en verde? Bueno, yo lo voy a volver a graficar, ¿sí?, más o menos teniendo en cuenta ese sentido. Yo tengo este va a ser el momento dipolar de este enlace. Luego tengo este momento dipolar. Luego tengo este momento dipolar.
Y por último tengo este momento dipolar. ¿Ven que los momentos dipolares se cerraron? Por eso es que se hizo nulo, se hizo cero. Entonces, el momento dipolar total va a ser igual a cero. Acá sucede lo mismo. Este se va a anular con este se va a anular con este y este se va a anular con este. Son iguales, pero en distintos sentidos. Este de acá también no se ve muy bien, pero los ángulos que tienen estos también van a ser distintos, que van a provocar que todos se anulen. Lo que pasa es que acá está dibujado como en el plano, pero nosotros tendríamos que verlo bien en el espacio. Y a ver, por ejemplo, este también es una molécula simétrica y también se van a anular. En cambio ven, tenemos acá nuevamente un par de electrones no compartidos que va a modificar el ángulo, ¿sí? En vez de que esté por aquí el ángulo, lo va a repeler con más fuerza hacia abajo, lo que va a hacer que estos tres enlaces se cierren de cierta manera. Si bien estos enlaces también se repelen, no es tan fuerte como la repulsión que genera este par de electrones no compartidos. Bien, ¿se entendió eso? Como digo, el momento Sí, dipolar, profe, muchas gracias. trata de practicarlo con otros compuestos para que lo entiendas mejor a lo del momento dipolar. No es que existe una fórmula así, pero es muy complicada. Entonces es mucho más fácil analizarlo como vectores o viendo si la molécula es simétrica o no. Igual no te guíes tampoco por si la molécula es simétrica o no, por el hecho de que puede ser que nosotros tengamos una molécula donde los pares de electrones sí se compartieron, pero no es simétrica completamente la molécula. Por ejemplo, a ver, tenemos el cloroformo. O el clorometano, mejor el clorometano. Tengo el carbono, está unido a un hidrógeno, a un hidrógeno, a otro hidrógeno y por ejemplo a un átomo de cloro. Este carbono tiene electrones no compartidos, pero la molécula no es simétrica. Acá el carbono atrae con más fuerza los electrones del hidrógeno porque es más electronegativo. Acá lo mismo y acá sucede lo mismo. Pero ¿qué pasa en este sentido? El cloro atrae a los electrones del enlace carbono-cloro. ¿Ves? Esta molécula no es simétrica. Entonces cuando yo quiera graficar voy a tener este va a ser de un hidrógeno, va a ser del otro hidrógeno, tengo que volver a subir porque van a ser dentro de todo iguales, obvio esta no es la molécula pero va a ser algo así, y luego voy a tener la del cloro que va a ser más grande, entonces voy a tener un momento dipolar distinto de cero. Entonces recuerda que el carbono no tenga, o que el átomo central no tenga pares de electrones no compartidos, no significa que la molécula va a ser simétrica. Yo necesito ver cuáles son los átomos que están alrededor. Si acá hubiese habido un cloro, ahí sí la molécula va a ser simétrica. Profe, Sí. en este caso, ¿cómo sé cuál es el átomo central? Porque hay dos de uno, Bien, el en cloro ese y el caso, carbono. fíjate que tenemos carbono, hidrógeno 3 y cloro. ¿Sí? Bien, nos fijamos el cloro. ¿Cuántos electrones necesita el cloro para completar su octeto? Uno, Uno solo. Bien. El hidrógeno, ¿cuántos necesita? Cada hidrógeno, ¿sí? también uno, Y el carbono, 4. 4. Entonces, ¿cuál necesita formar más enlaces? Ah, el carbono. El carbono. Es una muy buena pregunta eso, ¿sí?
Porque, a ver, por ejemplo, si tenemos esta, a ver, vamos a ver, el ácido cianhídrico, ¿sí? HCN, así. Haces lo mismo, ¿sí? Te preguntas cuál necesita más enlaces. De todas formas, en este caso, también el átomo central va a ser el carbono, ¿sí? A ver, creo que este es muy común. Bueno, hagamos el común de HClO. En este caso, ¿cuál crees que va a ser el átomo central? El hidrógeno necesita un solo electrón, o sea, necesita formar un solo enlace. El cloro, para completar el octeto, también necesita uno solo. Y el oxígeno necesita dos. Entonces, el átomo central va a ser, en este caso, el oxígeno. Voy a tener el oxígeno, el hidrógeno de este lado y el cloro de este lado. Este es uno sencillo, pero complicado para analizar. Cuando ustedes tengan ácidos, ¿sí? Sí o sí el hidrógeno se une al oxígeno, ¿sí? Sí o sí. Por ejemplo, a ver, tenemos otro HClO2. En este caso, ¿cuál va a ser el átomo central? El átomo central va a ser el cloro, pero de todas formas, este hidrógeno se va a unir sí o sí a uno de los oxígenos. Bien. ¿Tienen alguna otra duda o quieren que les explique cuál es la estructura de Lewis de este compuesto? Profe, eso me hizo acordarme una duda. ¿Cuándo sé que un hidrácido o un ácido o un grupo oxidrilo? No me queda muy claro eso de la clase de nomenclatura. De nomenclatura. Bien. ¿Sí? Ok, primero, cuando nosotros tengamos compuestos binarios, ¿sí? Estamos hablando de binarios. Nosotros podemos tener tres clases de compuestos binarios. Los más comunes son los óxidos, los hidruros y por último las sales binarias. Voy a dejarlo como sales binarias. El primer grupo que les dije era los óxidos. Hay más todavía, hay más compuestos. Estos son los básicos nada más, ¿sí? Bien. Entonces, estos son los tres compuestos básicos binarios. Como les dije, hay más compuestos. Nosotros como básicos vemos esto. Los óxidos, ¿por qué se caracterizan? Nosotros tenemos dos clasificaciones de óxidos. Tenemos los óxidos básicos, que está formado por un metal más oxígeno. ¿Sí? Metal más oxígeno. Luego tenemos los óxidos ácidos, que algunos chicos quizás en el secundario lo vieron como anhídridos, ¿sí? Que va a ser no metal más oxígeno, que bueno, en cuanto a forma es muy fácil de reconocerlos. Nosotros vamos a tener primero el metal, luego el oxígeno y hacemos el intercambio de valencia. Al metal le corresponde la valencia del oxígeno y al oxígeno le corresponde la valencia del metal. Lo mismo con los no metales. No metal, hacemos el intercambio de valencias, le va a corresponder el 2 del oxígeno y al oxígeno le va a corresponder la valencia N
del no metal, esto se puede simplificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a reconocer ustedes un óxido básico? Porque voy a tener un metal con oxígeno y un óxido ácido voy a tener un no metal con un oxígeno. O sea que en este caso voy a tener un compuesto binario donde uno de esos compuestos binarios va a ser oxígeno. También tenemos acá, me olvidé, los peróxidos. Tenemos, en el caso de los peróxidos, prácticamente la mayoría de los peróxidos se forman con metales y con oxígeno. Pero también tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que sería el H2O2. Y en este caso, bueno, ¿qué forma vamos a tener? Lo pongo como un básico, pero recuerden que el hidrógeno también forma esto. Metal, oxígeno, metal 2, oxígeno 2. O sea, no va a estar simplificado. Bueno, vamos con los hidruros. En el caso de los hidruros, ¿sí? Como dice la palabra, hidruros, va a estar formado por... Bueno, tenemos los hidruros metálicos, que van a ser compuestos binarios formados por un metal más el hidrógeno. No vamos a tener acá oxígeno. Y bueno, acá hacemos lo mismo, tenemos el metal, el hidrógeno y el intercambio de valencia. Como la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1, en este caso su estado de oxidación es -1 porque el hidrógeno va a ser más electronegativo que el metal. Va a ser de esta manera, ¿sí? Y luego tenemos los hidruros no metálicos. Vamos a ver diferentes maneras de escribir las fórmulas, va a depender de qué tan... si el hidrógeno va a ser más o menos electronegativo. Entonces tenemos el no metal más el hidrógeno. Algunos no metales van a tener subíndice porque van a estar en estado gaseoso. Y acá vamos a tener el no metal con el hidrógeno, intercambio de valencia. Y acá los no metales van a trabajar con su menor valencia, ¿sí? Sí o sí con la menor valencia. Esta es una manera que van a obtener la fórmula. La otra manera va a ser primero el hidrógeno con la valencia del no metal, la menor valencia, y luego sí recién el símbolo químico del no metal. La mayoría de estos casos que forman de esta manera son los del grupo 6 y 6A, 7A o grupo 16 y 17, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más electronegativos que el hidrógeno. Después todos los otros no metales van primero el símbolo del no metal y luego el hidrógeno. Siempre recuerden, trabajan con su menor valencia. Bueno, las sales binarias, tenemos dos tipos de sales binarias. Vamos a tener las sales binarias donde vamos a tener el metal más un no metal, metal más no metal, donde bueno, primero va a ir el metal con la menor valencia que va a tener, voy a poner con un M, y luego tendría que ir el no metal con la valencia que va a tener el metal, N, donde M sí o sí era la menor valencia. Esas son las sales binarias. Después tenemos las sales volátiles, donde las sales volátiles son dos no metales distintos, o sea, no metal más otro no metal.
En cuanto a la fórmula, bueno, vamos a considerar que un no metal va a ser Y y el otro no metal va a ser X. El no metal más electronegativo va a ser X. Entonces vamos a tener Y con la valencia del menor, ¿sí? La valencia menor del no metal. Y luego vamos a tener X, que va a ser el no metal más electronegativo, con su valencia, con la valencia de I, N, ¿sí? Donde este primero puede tener cualquier valencia. Ahí vimos, por ejemplo, este. Así, ¿sí? El pentacloruro de fósforo, ven, el cloro es un no metal, el fósforo es un no metal, donde el cloro trabaja con su menor valencia, que es 1, mientras que el fósforo trabaja en este caso con la mayor valencia, que es 5, pero podría trabajar con la valencia 3 también. O el ejercicio que vimos hace rato, los dos compuestos, viste, este y este, también son dos sales volátiles. Tengo un no metal el boro y tengo un no metal el flúor. El fósforo es un no metal, el flúor es un no metal. Bueno, y me preguntaste, ahora vamos a ver los ternarios, que son los que preguntaste primero. Para los compuestos ternarios, ¿sí? Se caracterizan por estar formados por 3 átomos distintos. Los compuestos ternarios más conocidos y los que vos más vas a saber reconocer son los hidróxidos. Los hidróxidos se forman a partir de un óxido básico con agua, pero su fórmula molecular es metal OH. De esta manera vos vas a reconocer a un hidróxido, porque voy a tener un metal y entre paréntesis OH, esto se llama grupo oxidrilo o hidroxilo, como ustedes lo hayan visto. Este grupo OH es un enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, o sea, viene del agua. Es como que la molécula de agua, a ver, vamos a dejarlo aquí. Vieron, nosotros tenemos esto, este es el agua. Este hidrógeno le quita el electrón a este hidrógeno de acá, esta molécula de agua, perdón. El oxígeno le quita el electrón compartido al hidrógeno, esto queda cargado como un catión más, ¿sí? No tiene carga, o sea, es un protón. Y esto queda cargado, o sea, de manera negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Atraemos a un metal, que ustedes saben que los metales forman cationes con carga positiva y de esa manera se forman los hidróxidos. Entonces, ¿cómo voy a reconocerlos? Porque voy a tener un metal y un grupo oxidrilo OH. El otro grupo son los oxoácidos. Oxoácidos o ácidos ternarios. Voy a reconocerlos porque voy a tener hidrógeno, no metal y luego oxígeno. Y este hidrógeno siempre está unido al oxígeno. El hidrógeno va a tener una atomicidad X y el oxígeno va a tener una atomicidad Y. No coloco N porque no tiene que ver con las valencias, tiene que ver más que nada con la ecuación de formación. Y después el otro compuesto ternario que ustedes pueden tener se forma a partir de las sales, son las oxosales, que se pueden formar a partir de este ácido, donde yo en vez de tener el hidrógeno voy a tener un metal. O sea, lo mismo que acá sucedía, que perdía un hidrógeno, acá en este ácido también puedo perder un hidrógeno, va a quedar con carga positiva y para poder equilibrar sus cargas o para volverse más estable va a tender a traer un catión y ese catión van a ser los metales. Bien. Y acá me faltó colocar
acá vamos a tener la valencia del metal. Si a vos te dicen hidróxido, o sea, si tenés la palabra hidróxido, vas a tener que usar esta fórmula. Ahora, si a vos te colocan el compuesto y vos necesitas formarlo, si vos tenés este grupo OH, va a ser un hidróxido. Si vos tenés de esta manera hidrógeno, no metal y oxígeno, vas a tener un oxoácido. Si tenés un metal, un no metal y un oxígeno, vas a tener una oxosal. Y bueno, después tenemos las sales cuaternarias, pero no sé si vieron las sales cuaternarias. Después los ácidos especiales. Y creo que tenemos después, bueno, los ácidos o compuestos con amonio. Y los ácidos del cianuro, del grupo cianuro. Igual eso no sé si llegaron a verlo en nomenclatura. ¿Tenés alguna duda en específico sobre cómo vas a reconocer uno de los compuestos? No, profe, ¿podría alejar un poco la pantalla para sacarle una captura? Sí. Me faltaron los cuaternarios nomás, pero en los cuaternarios vamos a tener 4 compuestos. Eso va a ser, por ejemplo, viste que acá yo te dije que el metal me va a reemplazar un hidrógeno, o sea, porque yo perdí hidrógenos, entonces esto se transforma en un anión y eso se va a combinar con cationes para estabilizar sus cargas o para volverse más estables, para volverse átomos neutros. Bueno, puede suceder que haya algunos compuestos donde pierde un solo protón, o sea, pierde un solo hidrógeno, pero todavía le queda un hidrógeno más. Entonces el catión o el metal me reemplaza a un solo hidrógeno, pero todavía tengo hidrógeno. Entonces ahí se forman los compuestos cuaternarios. Bien. Sí, profe, igual yo no alcancé a estudiar, ¿cómo se llama? A ver compuesto cuaternario, así que está ¿Vos ya bien. tuviste Muchas gracias. las dos clases de nomenclatura? Eh, sí, solo que a la segunda clase llegué un poco tarde, por eso no me quedó muy claro lo de cuaternario, pero todavía no lo vi, estoy estudiando todavía, recién llegué acá a compuesto ternario y al práctico 3. Ah, ok. Porque, bueno, yo di las clases en las vacaciones de invierno y están todos los compuestos ahí por si querés volver a ver esos videos. ¿En qué canal están? Viste que en el grupo está un canal, bueno, hay otra playlist que dice taller de nomenclatura. O sea, otra lista de reproducción donde dice exclusivamente taller de nomenclatura. Si no, igual ahora vuelvo a pasar esa lista de reproducción en el grupo. Ahí están todos los No compuestos. hace falta, ya lo encontré, justo entré al grupo y sí, ahí está. Bien, Bueno, muchas gracias de por la nada. clase. ¿Y cuándo sería la otra clase de consulta así? Mañana yo voy a dar una clase presencial a las 9. Si podés ir, no sé si podrás. Y después, No, me coincido con álgebra, disculpa. no hay problema. Después la siguiente clase va a ser el viernes. Así que si podés ver y te queda alguna otra duda, si te podés conectar el viernes. El viernes sí puedo. Bien, Muchas gracias, profe. el viernes Hasta va a ser luego. también a las 7 o a las 8. Yo ya voy a estar avisando. Y lo que pasa es que las clases anteriores no estuve dando clase los viernes porque los chicos rendían al día siguiente. Entonces, Sí, 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 el análisis, sí, después ahora ya se acerca física y química. sí. Bueno,
Entonces hasta aquí nomás dejamos la clase y bueno, si tenés alguna otra duda, no tengo problema en que preguntes en el grupo o me preguntes por privado, sí, no hay problema. Ok, muchas gracias, profe. Explicó muy bien. Hasta el viernes sería. Hasta el viernes, nos vemos. Chao.